UCB Televisión, con el auspicio de Más Vida. Para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. 3M, División Hospitalaria. Indura Médica. Merck Serono, cuida tu corazón con Benecol, un producto Surla. Presenta Más Calidad de Vida. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Hoy en Más Calidad de Vida, conozca cuáles son los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Los factores más importantes que se han estudiado hasta la fecha son el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, los trastornos del colesterol y por supuesto también el género, es decir, los hombres tienen mayor exposición a tener problemas cardiovasculares que las mujeres. En Chile, la enfermedad cardiovascular es responsable del 20% del total de fallecimientos, constituyendo la primera causa en hombres mayores de 35 años y mujeres mayores de 50 años. El paciente que al mismo tiempo de ser diabético es fumador, es hipertenso y tiene antecedentes cardiovasculares en su familia. Estas personas son habitualmente las que más concentran los accidentes vasculares y cardíacos y, por cierto, esto va acrecentándose a la medida que pasan los años. Sobre 60 años empieza a existir mayor frecuencia de este problema. La enfermedad cardiovascular se asocia con un exceso de colesterol en la sangre, el que se deposita en las arterias e inflama sus paredes, dificultando el flujo sanguíneo. Lo más importante es la prevención dentro del manejo de las enfermedades cardiovasculares y esto se hace con exámenes de control y rutina con el médico tratante, con el médico de cabecera o con el cardiólogo, con el fin de detectar aquellas patologías que al inicio no dan muchos síntomas, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión y los trastornos de colesterol. Cuantos más factores de riesgo tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad del corazón. Por eso el cambio de hábitos y la prevención son relevantes. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más Calidad de Vida. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Más Calidad de Vida por las pantallas de UCB Televisión. Yo soy el doctor Pedro Pablo Marín, estoy reemplazando al doctor Carlos Ferrada, que no pudo venir ahora, y estamos, como ustedes saben, siempre en la Casa de la Sociedad Médica de Santiago, y aprovecho de invitar a los médicos y a los miembros del equipo de salud a asistir al Congreso Mundial de Medicina Interna en noviembre, la fecha exacta entre el 11 y el 15 de noviembre en el Palacio Riesco, así que están todos invitados. Bueno, hoy día tenemos un tema bien interesante y muy relevante para la salud pública nacional y mundial. Hemos invitado al doctor Juan Carlos Prieto Domínguez, que hizo sus estudios de pre y posgrado en la Universidad de Chile y que él es especialista como cardiólogo y además de farmacólogo clínico trabajando en el hospital de la Universidad de Chile. Bienvenido, Juan Carlos. Y el Gracias, tema Juan. que vamos a conversar a propuesta tuya son los factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son? Bueno, lo primero que habría que decir es que hasta el año 50 del siglo pasado no se conocía la asociación que había entre estos factores que vamos a conversar y el desarrollo de enfermedad coronaria, que es lo que más produce muertes en Chile. La principal causa de muerte en Chile es la enfermedad coronaria. Por lo tanto, conocer la asociación entre estos factores de riesgo viene recién en la segunda mitad del siglo pasado, a través de estudios epidemiológicos, estudios poblacionales, ¿cierto? Viendo que las personas que tenían hipertensión arterial tenían mayor riesgo de desarrollar accidentes vasculares,
Las personas diabéticas también se vio la asociación entre ser diabético y aparecer enfermedades vasculares. Tener colesterol elevado, también en la segunda mitad del siglo pasado se vio esta asociación, ¿no es cierto? Y por supuesto que el cigarrillo ya se vislumbraba desde antes que era dañino para la salud. Por lo tanto, lo primero fue asociarlo epidemiológicamente y después ya fueron estudios formales en los cuales se vio que las personas que tenían estos factores se asociaba con mucha mayor probabilidad a desarrollar estas enfermedades vasculares, especialmente trombosis, aterosclerosis de las arterias cerebrales o coronarias. Claro, porque de hecho el factor de riesgo cardiovascular, hasta las empresas de seguro siempre sabían que los que fumaban o tenían algunas patologías se enfermaban o se morían más. Entonces hoy día la ciencia médica lo tiene claro por datos mirando poblaciones, viendo de qué se mueren, o sea, si los que se mueren son del corazón, qué tenían ellos presentes y cómo poderlos clasificar. En esta clasificación de factores de riesgo, ¿usted incluirían a la obesidad o no tanto? Siempre se ha discutido si la obesidad per se es un factor de riesgo. Lo que pasa es que la obesidad se asocia a algunos de estos factores. O sea, el ser obeso va a significar que es más probable que seas hipertenso. El ser obeso generalmente va asociado a problemas en el manejo de la insulina y de la glicemia, o sea, a la diabetes. Fundamentalmente los dos factores, porque paradojalmente a veces el colesterol en gente obesa mórbida no está elevado. Por lo tanto, lo que más nos interesa son estos dos factores. En cuanto al colesterol elevado en pacientes que tienen susceptibilidad genética y son obesos, eso sí, se dispara. Claro. O sea, si uno los controla, ellos andan mucho mejor. Pero no siempre la obesidad per se es un factor de riesgo cardiovascular. O sea, si uno no se quiere morir del corazón, que es la causa más común, uno, así como en el auto, tiene que revisar los neumáticos, las luces, los frenos, uno tiene que revisar a lo menos 4. La diabetes, la hipertensión, la dislipidemia o colesterol y el tabaco. Para que nosotros entremos en el tema, ¿dónde está afectando el riesgo cardiovascular? Primero, en las arterias coronarias. Como vemos en esta primera lámina, hay un esquema simple de un corazón y lo que está dibujado en negro son las ramas arteriales coronarias con una rama derecha, una rama izquierda que da después varias otras colaterales. Estas son las cañerías que le dan sangre al corazón, que es un músculo para que se contraiga. Exactamente. Entonces aquí tenemos la maravilla de que nuestro músculo cardíaco, ¿no es cierto?, está siendo irrigado, está llegándole sangre a través de estas cañerías. Pero, ¿qué pasa con los factores de riesgo? Con los factores de riesgo cardiovascular aparece lo que se llama la placa aterosclerótica. Esta placa aterosclerótica parte por un proceso inflamatorio. Y aquí es donde tenemos factores que están dando inflamación en nuestras arterias. Por ejemplo, el cigarro, el tabaco y todos sus alquitranes, derivados, etcétera, van a producir un daño directo en el endotelio. ¿Qué es lo que es el endotelio? El endotelio es la capa, la monocapa que recubre toda la pared interna de las arterias. Como la mucosa de la boca. Exacto, pero lo importante es que esto es muy lábil porque es una monocapa, o sea, es solamente una capa de células. Y debajo está todos los componentes musculares, etcétera, de las arterias. Entonces, si nosotros tenemos una inflamación debajo, que es una placa aterosclerótica, donde está célula inflamatoria, células musculares lisas, etcétera, glóbulos blancos, es posible que de repente, con los factores agresores, se rompa esta capa endotelial. Y esa capa, monocapa celular, al romperse, genera un proceso de trombosis, es decir, un coágulo. Sí. Y eso es lo que genera el infarto. Se tapa. Se va a tapar por el coágulo. El infarto se produce no generalmente porque se va tapando de a poco la arteria por años, sino que cuando esa placa que está estrechando la arteria se rompe la capa celular muy fina que mencionábamos, es cuando llegan los trombos, el coágulo y tapa la arteria y se produce el infarto. Cerebro, corazón, o riñón o otra parte. Y estos 4 factores que hablamos, la diabetes, la hipertensión, el tabaco y la dislipidemia, ¿actúan igual en la misma zona o se van sumando unos con otros? Claramente se van sumando, ¿no es cierto? Se van sumando porque el tabaco tiene una agresión directa en el endotelio, esta monocapa, que esta monocapa es muy importante porque es la que genera los elementos que protegen o que dañan a nuestro sistema arterial.
Entonces, cuando yo ocupo o tengo estos factores agresores aumentados, los 4 que hemos mencionado, los factores que son dilatadores, relajadores y que producen sustancias que protegen a la arteria disminuyen. Eso es lo importante. Todo eso ya son cosas bioquímicas que se conocen. Lo importante es que la enfermedad aterosclerótica es inflamación. Eso es lo que sabemos estos últimos años. Y todos los factores que hemos conversado van a aumentar el proceso inflamatorio. Todas esas células que ustedes ven ahí son células, primero esas amarillas, son células, glóbulos blancos, que penetran debajo de esta capa celular, después pescan el colesterol, lo toman y lo fagocitan, o sea, lo incluyen dentro de sí mismas, y después estas células se inflaman, se rompen, se mueren, y aumenta esta placa que es la que nos va estrechando las arterias. Una imagen ya macro, ¿no es cierto? Tenemos un corazón con su sistema arterial, a la derecha o a la izquierda nuestra, digamos, está la arteria como uno la ve un cirujano cuando abre el corazón, y a la derecha mía está la arteria vista en una coronariografía, es decir, una radiografía con medio de contraste. Ustedes ven las ramas, igual que las ramas de un árbol sin hojas. Sí. Y ahí está estrechada donde muestran las flechas. Eso es lo que nos va dando síntomas. O sea, por eso estos factores se llaman de riesgo y uno debería, y eso es lo que uno se tendría que concentrar. En Chile tenemos datos de esto, tenemos los datos de la encuesta nacional de salud, que es una muestra representativa a nivel nacional. ¿Tú tienes alguna información? Sí, es importante porque tenemos 2 puntos para comparar. 2003, encuesta nacional de salud, 2010, encuesta nacional de salud. Por lo tanto, uno puede ver la tendencia para dónde va esto. ¿Vamos para mejor o para peor? Lamentablemente vamos para peor. ¿Para peor? Claro, porque por ejemplo, la obesidad y el sobrepeso están cerca del 60% de la población chilena. O sea, los 2 elementos. Comemos mucho y caminamos poco. A propósito de eso, el sedentarismo, poca actividad física, es más del 90% de la población. O sea, hacer actividad física 3 veces a la semana, por media hora o más, eso ya deja de ser sedentaria una persona. No, en Chile el 90%, muy poco. Por lo tanto, tenemos factores que sabemos que están peor. ¿Y por qué están peor? La diabetes. La diabetes en este momento está haciendo presa de más o menos un 9-10% de la población chilena. 1 de cada 10. 1 de cada 10 en la población global. Sí. Pero si nosotros lo consideramos en gente sobre 60 años, eso llega al 20-25%. Claro. ¿Y el 2003 era menos? ¿Se aumentó la diabetes? Era menos, y eso es lo que nos preocupa, porque cuando hablamos antes de la obesidad y los factores de riesgo, si la obesidad era un factor de riesgo per se, yo decía, no per se, es por todo lo que lo acompaña. Pero lo que es importante subrayar en una ocasión como esta, en un programa como este, es que muchos de estos factores, salvo el tabaco, que es independiente, yo dejo de fumar y mejoro ese factor, mejoran cuando la persona baja de peso. Lógico. O sea que el sobrepeso, digamos, con bajar el peso, baja el colesterol, baja la glicemia, ¿no es cierto? Y baja la presión arterial. O sea, el primer mensaje, no hay que tirarse al dulce, porque el dulce nos va a subir de peso y nos va a producir la posibilidad de tener diabetes. ¿Y la hipertensión subió también o se mantuvo? Se mantiene más o menos igual. Y también hay el tema de la relación con la edad, es muy importante. O sea, la hipertensión en personas de más de 70 años, en nuestro país, por los criterios de 140, 90 o más, llega a cerca de un 70% de la población. La gente mayor, de 60. Exactamente. O sea, y eso es totalmente directamente relacionado con la edad. ¿Cierto? Las arterias, me imagino, se van poniendo más tiesas. Más rígidas, menos elasticidad para amortiguarlo. O sea, en 10 años, porque el 2003 al 2010, sí, 8 estamos 7 años, no 8 mejor. Primero, hay más personas mayores y ya por simplemente ser mayores vienen con esta mochila. Pero segundo, hay más obesos, porque cada uno de los obesos tiene un riesgo de traer esta mochila que le va a hacer mal a sus arterias. Exacto. ¿Y eso qué significa? Porque Chile tiene programas de hipertensión, tiene programas de diabetes, porque los que estamos controlando, por así decir, no son la mayoría, o se nos están escapando otros que deberíamos controlar. Lo que pasa es que esta encuesta lo que hizo fue ir a los domicilios. Por lo tanto, está detectando personas que normalmente no consultan.
¿Tú has visto a algún hombre de 45 años que vaya espontáneamente a evaluarse desde el punto de vista de factores de riesgo? Una falta, claro. Los que van porque los lleva la señora. Lógico, generalmente van acompañados. Y ellos debutan con un infarto en el hospital. No van a hacer prevención, que se llama prevención primaria. O sea, antes de que tenga yo el evento. O sea, estos son los datos del mundo real. Y lo que nosotros vemos en los policlínicos son los enfermos que ya vienen tarde. O sea, es más vale que los hombres sobre todo, y sobre todo los después de 50 años, se revisen, ¿no es cierto? Su azúcar, su colesterol, su presión. O sea, si uno lo mira, es bastante simple para el entendimiento humano. Lo que pasa es que el ser humano es tan complejo, que tiene ese germen, como yo llamo, de autodestrucción, que sabiendo que le hace mal algo, lo sigue haciendo, digamos. O sea, es que me encanta el dulce. Es que siempre lo he hecho, es que no puedo. Yo nunca he tenido una presión alta. Claro. Lo común de la gente de 60 años, yo siempre he sido presión normal. Pero lógico, si la hipertensión aparece a cierta edad, uno no nace hipertenso. O mi tía Josefina a los 80 años fumaba, no tiene nada que ver. Claro, yo a los 90 años fumaba sin ni un problema. Eso es muy individual, es muy particular. Así que no podemos basarnos en ejemplos. Pero uno lo difunde, lo conversa con los pacientes y dicen, sí, voy a cambiar. En 4 meses más usted me va a ver que voy a venir con 5 kilos menos. Vamos a tener que dejar esos temas y saber también cómo lo vamos a manejar, que siguiendo ejemplo, porque el tiempo se nos está acabando, vamos a hacer un pequeño alto, no nos abandonen, ya volvemos. Más Vida, para ti una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Para tener más vida, hay que saber elegir. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Existen 2 tipos de factores de riesgo cardiovascular, no modificables y modificables. Dentro de los no modificables están la edad, el sexo y los antecedentes familiares. Lo más frecuente que les pasa a los pacientes que no se controlan, que sea porque no saben o porque lo saben pero no se quieren controlar, es tener un evento cardiovascular. Le hace un infarto cardíaco o ataque al corazón. Es la manifestación probablemente más común de los factores de riesgo cardiovascular. Por su parte, los factores de riesgo modificables son hipertensión, niveles elevados de colesterol, diabetes, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, estrés y consumo de alcohol. El paciente se le examina desde el punto de vista del examen físico, se ve que no tenga hipertensión, en fin, que no tenga problemas pulmonares y esencialmente también exámenes de laboratorio para detectar el colesterol y otros problemas que pueda tener el enfermo, esencialmente también diabetes. Toda persona sobre los 20 años debe controlar su presión arterial y nivel de colesterol, mientras que las mujeres mayores de 50 años y los hombres sobre los 40 deben hacerse un chequeo anual. Los países y las instituciones de salud a nivel mundial se han preocupado de disminuir los eventos cardiovasculares precisamente con campañas dirigidas contra la hipertensión, contra el tabaco, para un mejor manejo de la diabetes, y eso ha redundado en una clara disminución de los eventos coronarios y de los accidentes vasculares cerebrales. Continúe con nosotros en Más Calidad de Vida, conociendo sobre los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, bienvenidos a una nueva etapa de este segundo bloque del programa Más Calidad de Vida. Y como para recordarle a los que siguen con nosotros, estamos con el doctor Juan Carlos Prieto Domínguez y estamos hablando sobre los factores de riesgo cardiovascular. Juan Carlos, entonces, ¿cuáles serían los valores? ¿Cómo uno puede decir que está mal o bien? ¿Cuáles serían estos? Bueno, en presión arterial, que es lo más fácil porque son números, ¿no es cierto? Que nosotros conocemos muy bien los límites. Hay un consenso de que la presión arterial máxima que debe tener una persona normal es 140/90.
Sobre eso es hipertensión arterial. Pero a medida que ha aumentado el conocimiento, hemos sido más estrictos, no solo en la presión arterial, también en otros factores de riesgo. Recordar que hace 25 años atrás se consideraba que una persona de más de 65 años, si tenía 160 de presión máxima, se consideraba normal. Claro. ¿Ah? ¿Cómo así? Hablábamos de la hipertensión aislada del adulto, hipertensión sistólica, que es la máxima, aislada del adulto, porque la mínima estaba normal. Y pensábamos que era normal y eso no se trataba. Pero hasta que un momento se trató con medicamentos, eso, y se comparó contra placebo, o sea, con una sustancia que no tiene acción, y se vio que reducía en un 35% la mortalidad, o sea, el efecto vascular cerebral, el daño vascular cerebral. Ya, pero si yo me tomo la presión hoy día y tengo 15-10, ¿soy hipertenso o me la tengo que tomar de nuevo o qué hago? Claro, una hipertensión aislada puede significar que la persona se pone tensa con el aparato. O con el doctor. O con el doctor, saben ustedes, y muchos deben saber de la hipertensión del delantal blanco, ¿no es cierto? Es decir, para los doctores que usamos delantal blanco, porque ahora están de moda otros colores. Entonces, esa hipertensión del estudio, de la clínica, de la consulta, uno tiene que repetirla. La repite, si sigue igual o más, bueno, ya es altamente probable que no sea necesito hipertenso. hacerme más exámenes. Pero existe un porcentaje de personas que van a la casa y la presión se normaliza. Claro. ¿Ya? Y ahí entonces entra la necesidad de algunos exámenes, como el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Qué quiere decir eso? El famoso Holter. El Holter de presión arterial. O un amigo que me tome la presión varias veces. O sí, pero siempre con algunas normas, por ejemplo, al mismo horario. O sea, por ejemplo, a las 8 de la mañana más o menos una hora. Ya. Y a las 8 de la tarde más o menos una hora. Ya. Porque si no, porque la presión arterial tiene Cambia. una curva Claro. que va cambiando en el día. Claro. Entonces es importante que sea al mismo momento. Entonces, pero ¿qué pasa ahora? Que además de los 140-90, hay algunos grupos de mayor riesgo que nosotros queremos que la presión esté más baja. Lógico. 130 o 135. Para que las arterias no sufran como Con eso lo 85, exactamente. ¿Quiénes son esos? Los que tuvieron un infarto previo, los diabéticos que tienen más riesgo cardiovascular, fundamentalmente, o aquellos que tuvieron accidente vascular. Sí, son más cerebral. estrictos. En diabetes, una persona que tenga una glicemia, ¿no es cierto?, la medición de azúcar en la sangre, de menos de 100 miligramos por decilitro, 100 miligramos por ml, en la mañana en ayunas, es normal. Sobre 100, estamos hablando de una intolerancia a la glucosa, hasta 128 miligramos por decilitro. Cuando una persona en ayuna tiene más de 128 miligramos de glucosa en la sangre, decimos que es un diabético. Y el colesterol, también estamos con una cosa dinámica, ¿no es cierto? Antes hablábamos de que 200 de colesterol, hasta 200 de colesterol era normal. Ahora lo que nos interesa es qué riesgo tiene esa persona. Si una persona no tiene ningún antecedente de enfermedad coronaria, no tiene otro factor de riesgo, y tiene un colesterol de 220, con un colesterol malo, el colesterol LDL, sobre 130, hasta 130, no hay problema, no le hacemos nada. Pero si una persona tiene factores de riesgo, por ejemplo, colesterol alto o fuma, yo voy a querer que baje de 130. Claro. Es mucho, se van sumando estos van riesgos, sumando. por eso se llaman factores de riesgo. Exactamente. Y ahí lo que uno persigue es que colesterol malo, colesterol LDL, que la gente lo puede ver en su examen ahí, esté menos de 130. Pero si una persona tiene un antecedente de diabetes o infarto previo o cualquier cuadro en que demuestra enfermedad vascular aterosclerótica, que puede ser en las carótidas, puede ser las piernas, la arteria de las piernas, puede ser en las coronarias, Tiene que tomar tabletas. menos de 100 de colesterol LDL. Y un paciente que se infartó, actualmente estamos pidiendo menos de 70 miligramos por decilitro de colesterol LDL, el malo. Eso es importante. Esas son las cifras que nos hacen decir está controlado o no está controlado. Hay medicamentos para y eso. tabaco, cero. Cero. O sea que una persona que tiene más de 14,9 es malo sí o sí. Por supuesto. Si tiene un azúcar menos de 100, es muy bueno. No va a ser Está bien. nunca enfermo. Y si tiene factores de riesgo, qué sé yo, sobre 126 ya es diabético. No cabe duda. Y el colesterol menos de 200 ideal de lo ideal, salvo que tenga alguna yayita, alguna enfermedad del corazón, alguna cosa que mejor que tenga menos colesterol, más
beneficioso para él. Se es más exigente a medida que la persona tiene más riesgo o sobre todo que ha tenido un evento. Varias de estas patologías están dentro del sistema GES, ¿no es cierto? AUGE o GES. Que son gratis para las personas. Que la gente puede, ya sea a nivel FONASA o sistema público o ISAPRE, acceder a los sistemas y se inscriben. La diabetes está, yo sé. La diabetes y la hipertensión también. Hipertensión. Sí. Diabetes y hipertensión no todavía, ¿no? No, tabaco ni lipidemia están eso. Entonces, para la hipertensión tenemos 30 medicamentos distintos, por lo tanto, el arte está en usar la terapia adecuada para cada persona. Quizá un problema, una limitación de la canasta AUGE es que hay algunos medicamentos que no están incluidos ahí. O sea, que hay que... ¿En qué sentido? En el sentido que están los más importantes, pero de repente hay pacientes que no responden a esos y hay que usar otros y ahí, bueno, tiene que comprarlo el paciente. Eso sería una de las críticas que uno podría hacer a ese tema. Y en diabetes lo mismo, porque aunque en general todos estos grupos van logrando que se incorporen en sus terapias aquellas que son las más eficaces. Y ha sido un gran avance, yo creo, esto de tener disponibles las insulinas, ¿no es cierto?, los normoglicemiantes para estos pacientes. Pero esto es una apuesta que uno dice, si yo hago ejercicio, yo hago régimen, yo tomo mis remedios, hay un dato duro que demuestra que las mortalidades cardiovasculares bajan, por ejemplo, países o ciudades o HMO o ISAPRES que son gringas. Alguien ha demostrado que todo este sacrificio, porque esto es un sacrificio, porque cambio de hábitos. No, para cada uno de estos elementos que han mencionado, las 3 patas de la mesa, digamos, ejercicio, dieta y medicamento, hay evidencia suficiente, ya sea experimental, ya sea poblacional y ya sea en estudios clínicos que son controlados, ¿ya? Así que eso no hay ninguna excusa para no hacerlo. Sí. Bueno, Juan Carlos, el tiempo se nos pasó volando una vez más, pero logramos tocar todos los temas. Queríamos hacerte llegar este presente de Surlat, uno de nuestros patrocinadores, y bueno, agradecerte tu experiencia, tu conocimiento, tu información. Y a ustedes que nos manden un mail con otros temas que les gustaría que tocáramos o que analizáramos, aunque fueran ya repetidos, no importa. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo, ¿no es cierto?, de este programa Más Calidad de Vida por UCB Televisión, y los esperamos. Para tener más vida, hay que saber elegir. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. UCB Televisión, con el auspicio de Más Vida, para ti una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. 3M, División Hospitalaria. Indura Médica. Merck Serono, cuida tu corazón con Benecol, un producto Surlat. Presentó Más Calidad de Vida.